noches. Desde Ángeles a la Noche hoy tengo el placer de entrevistar a una mujer que conocí hace bastante tiempo, una persona muy luchadora, que ayuda a la gente desinteresadamente y que lleva un largo camino recorriendo, luchando por los derechos de todos aquellos que se vieron en su día afectados por el problema de Afinsa. Digo Afinsa, que fue intervenida brutalmente por órdenes del Partido Socialista Obrero Español. Buenas noches, Mila, ¿cómo te encuentras? Hola Ángeles, buenas noches. Encantada de hablar contigo, encantada. Yo quería que me explicaras cómo llevas todo este tiempo desde que comenzó esta larga batalla, desde el 2006, exactamente 9 de mayo del 2006, cómo llevas tú estos años, que son, si no me equivoco, 9 años, luchando por los derechos de todas las personas que han perdido sus ahorros por culpa de una intervención política del Partido Socialista Obrero Español. Bueno, pues tú lo has dicho, luchando. El 9 de mayo de este año harán 9 años ya desde que se intervino Afinsa, conjuntamente con Fórum Filatélico, fueron las dos empresas intervenidas. Y lo cierto es que desde el minuto 1 prácticamente me puse a la lucha, ¿no? Junto con mi marido, los dos decidimos tomar parte y no permanecer pasivos ante la injusticia y el atropello que se estaba cometiendo con miles y miles de clientes. Perdamos de vista que entre Afinsa y Fórum Filatélico estamos hablando de cerca de 500.000 de familias, 500.000 de clientes individuales, con lo cual, como familias, son muchas más, que de la noche a la mañana han visto cómo se les ha intervenido su patrimonio, se les ha expoliado la filatelia que era de su propiedad, se han clausurado las empresas que llevan funcionando 25 años sin ningún tipo de problema, y con esa clausura y la paralización de la actividad se ha impedido absolutamente que se siguiera con la actividad de intermediación y compra-venta de filatelia y con la inversión de los clientes, de manera que lo que han hecho ha sido estrangular esa actividad y dejarnos a todos sin nuestras inversiones y sin la posibilidad de seguir comprando y vendiendo filatelia y, en fin, invirtiendo en esto como una inversión alternativa a otro tipo de inversión, que sería, por ejemplo, la tradicional en banca. Yo, si no mal recuerdo, creo que has escrito 2 libros. ¿Me podrías hablar de ellos? Sí, 2 libros. Uno es una recopilación de una serie de escritos que yo fui publicando en un foro donde nos hemos dado cita a miles y miles de personas, concretamente Afinsa Foro Gratis. Ahí yo empecé a escribir unos artículos y todos los acababa de la misma manera: desde la muralla seguiremos resistiendo. Y entonces el primer libro que publiqué es una recopilación de todas estas, bueno, de todas no, porque eran muchas más, ¿no? Pero de una buena parte de las murallas que escribí y publiqué, y el título se llama Lamentos y suspiros desde la muralla, porque verdaderamente ha habido mucho de lamento, mucho de suspiro, mucho de indignación en cada una de esas murallitas que yo he ido escribiendo, ¿no? Y después el segundo libro, ya en otro estilo, sí, es un libro, un volumen de casi 600 páginas, es un ensayo, y el título es El saqueo de Afinsa, la verdadera historia de una intervención. Lo publiqué en 2010 y es una recopilación de todo lo que ha sucedido desde el mismo 9 de mayo en que nos intervinieron, y digo nos porque interviniendo a las empresas y privándonos de nuestros bienes nos intervinieron a todos. Y en ese libro pues lo que hago es recorrer ese hiper de acontecimientos hasta que lo publiqué, hasta el 2010, de manera que son 4 años de sucesos, de hechos, va escrito en orden cronológico y eso hace más fácil la lectura, porque a veces un ensayo que aporta mucha documentación, que es muy riguroso, que aporta datos, fechas, documentos jurídicos, pues puede hacerse un poco
Yo quería hacerle otra pregunta. ¿Qué le parece a usted toda la desinformación que dio la prensa? Porque la prensa, hay que recordar que no se portó bien con los afectados de Afinsa ni de Foro Filatélico, porque en lugar de hablar de los hechos reales, como se habla en su libro, de lo que ha sucedido, de investigar, como hemos hecho algunas personas, se dedicaron simplemente a poner en los periódicos, en las televisiones y en las radios las palabras del Partido Socialista. ¿A usted qué le parece este hecho? Bueno, a mí me parece que aquí ha habido un poco de todo. Aplicando, bueno, el principio de que no todo el mundo es culpable de ser tan mal profesional, yo puedo pensar que hubo periodistas que publicaron noticias sin el rigor informativo y el estudio y el análisis que hubiera requerido ante una situación tan complicada, ¿no? Y no por mala intención, sino por desinformación. Esto
sabe, que no voy a cansar a la audiencia, pero por este cambio de criterios de mercantilidad financiera, que el pasivo de la compañía era de cerca de más de 2.000 millones de euros, se ha fabricado un estado contable y una situación patrimonial ruinosa que llevó a la empresa a concurso, a liquidación y a una situación en la que estamos ahora, que es paradójica, porque tenemos una sentencia de hace 2 años de la Audiencia Provincial en la que, primero, reconocen que la actividad de Afinsa es mercantil y, como tal, segundo, nos admiten a los clientes nuestro derecho de separación de la masa de crédito, de la masa de la quiebra de la compañía, y ordenan a los administradores concursales que nos devuelvan a aquellos clientes que así lo pidamos nuestra filatelia. De manera que todo esto se cae, se derrumba y está todo cogido ya con alfileres. En mi opinión, lo único que tienen es tiempo que ganar y dar patadas hacia adelante con este problemón que han originado por una intervención a todas luces injustificada, y es mi opinión. Yo creo que lo que no saben ya es cómo salir de este follón, ¿no? Cómo salir de este lío que han organizado, que ha arruinado 2 empresas. Vuelvo a hablar también de Forum, porque por solidaridad igual, a ellos les intervinieron igual que a nosotros, y el patrimonio de las empresas, que es un patrimonio no rico. Afinsa tenía más de 3.500 agentes en la calle, trabajadores aparte, en fin, tenía una plantilla tremenda, 192.000 clientes, un activo brutal. Entonces todo eso lo han destruido, y a nosotros los clientes pues nos han dejado en la ruina, claro. Y mi pregunta es, porque si no acabo de escucharte mal, acá tú has dicho que fue una orden que dio el gobierno socialista a la propia delegación de Hacienda. Pero yo creo recordar, corrígeme si no estoy en lo cierto, de que fue el propio, no fue el gobierno, sino el propio Partido Socialista quien emitió ese documento diciendo que habían sido ellos. Bueno, en ese párrafo es el gobierno del Partido Socialista, quita. El documento es de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista. Y en una Ejecutiva Federal circula ese documento y ellos hablan de que sí, que es el propio gobierno socialista. Incluye la palabra gobierno. Yeah. Quien da la orden de intervenir, quien a través de la agencia tributaria ordena que se intervenga la compañía. Pero yo entiendo, el poco que yo entiendo de derecho, que lo lógico hubiera sido que para eso está el fiscal general del Estado, que a través de la Fiscalía General del Estado se hubiera abierto una investigación. Bueno, yo creo que la investigación estaba abierta. De hecho, lo que yo también llevo investigando y comento en el saqueo de Afinsa es que desde el 2005 ya se habían abierto, y anteriormente, yo creo que las actas de inspección se abrieron antes. A partir del 2003 empezaron ya a investigar a la compañía y empezaron, pero todo de una manera muy soterrada, en fin, nada alarmante, ¿no? Y fue ya en el 2006 cuando pegó el escopetazo de salida el asunto y intervinieron. Pero la investigación estaba, ya digo que había unas actas de inspección por parte de la inspectora María Teresa Llavar, que no están cerradas, pero que a pesar de no estar cerradas, pues bueno, produjeron el efecto que produjeron, porque las pasó a la Fiscalía Anticorrupción, y al final el fiscal general, el fiscal anticorrupción, pues dio la orden de intervenir. Ya, pero por ejemplo, yo hasta donde sé de derecho, y esto es algo que he aprendido bien, cuando se citan, por ejemplo, si una persona supuestamente comete una estafa, como estaban diciendo que había hecho Afinsa, lo primero que tiene que hacer es que reciben una citación del juzgado donde se les dice que tal día, a tal hora, acompañado de su abogado, se personen para prestar declaración como posibles imputados, cosa que no sucedió así con el tema de Afinsa, si no me equivoco. Y no solamente no sucedió así, sino que yo comento algo en el saqueo de Afinsa de una
Por eso digo, porque no solamente no les apercibieron, no solamente no les citaron, no solamente no hubo nada de lo que tú me has comentado, sino que a requerimiento, a instancias, a interés de esta persona, a la que la propia Cristina Caballero, periodista, le había dicho que se están investigando, preguntó en sede de la Fiscalía, le dijeron que no había nada contra Finsa. Y unos meses después intervinieron. Yo, otra de las preguntas que me llama mucho la atención y de las cosas que me han dentro de la atención dentro del procedimiento es que María Teresa Llevar nunca puso en conocimiento ni de sus superiores ni de la Fiscalía que ella tenía motivo de abstención porque tenía intereses contrapuestos para hacer la investigación de Afinsa. Y digo esto porque esta señora nunca puso en conocimiento de que su marido trabajaba para el Banco Santander. Y yo todas las investigaciones que he hecho, todas me llevan a Banco Santander como que está detrás de todo esto, moviendo los hilos. Bueno, yo no sé, hasta yo no entiendo de leyes, no soy abogada, pero si tú lo dices, tiene que ser así. Yo sí sé que, o podría ser así. Yo sé que ella está casada con un señor que en tiempos de la intervención, no sé si continuará haciéndolo, pero en tiempos de la intervención este señor era efectivamente comisario de arte del Banco de Santander. Y bueno, teniendo en cuenta que el Santander era un banco con el que trabajaba Finsa, y Banesto también era el banco con el que trabajaba Finsa, pues hombre, podría decirse, pues no sé, que a lo mejor ella tendría, no sé si que haberla recusado, pero desde luego ella misma tal vez debería de haberse abstenido, ¿no? Porque era, en definitiva, un cliente de una entidad financiera en la que está trabajando su marido. Pero en fin, eso ya no me corresponde a mí decirlo. Eso, si ella lo ha hecho, será porque podía hacerlo, no lo sé. No, con la ley en la mano eso no lo podría hacer, pero también otra de las cosas que me llama mucho la atención es que se hace la intervención el día 9 de mayo y el día 10 de mayo se presenta en el juzgado número 6 de lo mercantil un concurso contra Finsa. Y hasta donde yo sé, preparar un concurso no se hace de la noche a la mañana, lleva tiempo. El calibre de Afinsa, desde luego, de la compañía. Pero también lo que evitan decir los medios de comunicación y lo que evitaron decir es que la mamá de estos niños trabajaba en un despacho de abogados y que el papá de estos niños también trabajaba para el señor Emilio Botín. Bueno, yo, que ella, el marido trabajase para el señor Botín y el Banco Santander, eso no lo sé, pero sí sé que ella trabajaba en el mismo despacho de abogados que instó el concurso. Eso sí, eso es un hecho, ¿no? Ella era trabajadora en ese despacho de abogados y al día siguiente fueron esos abogados los que instaron el concurso de acreedores. Con menos de 24 horas, ¿no? Prepararon toda esa pila de documentación que verdaderamente tuvieron que hacer un trabajo ciclópeo y a la velocidad de la luz, porque ya es difícil, ¿no? Recabar información, estar trabajando durante toda una noche y al día siguiente instar el concurso de acreedores. Coincidentemente, por los 3 hijos de esta señora, de este matrimonio, siendo como ella era trabajadora de ese despacho. Eso es toda la información que yo tengo. Yo, si no recuerdo mal, el papá de estos señores, de estos niños, trabajaba haciendo los catálogos para Emilio Botín. Ah, pues mira, es una información que yo desconocía. Pues es una información que yo desconocía. Bueno, pues será otra casualidad más que nos lleva a don Emilio Botín y... Ya son dos. La tercera, si no recuerdo mal, yo oí en una de las reuniones de tantas que he asistido, como alguien dijo que 4 o 5 días antes de la intervención de Afinsa, el señor Emilio Botín estaba reunido con el señor Rubalcaba en el Hotel Atrio en Valladolid. Incluso hicieron el comentario de que valía más el coche del señor Emilio Botín que el propio hotel. Entonces... No, sí, esto es algo que efectivamente circuló por internet. El origen está en que, al parecer, cerca o enfrente, desde luego lo tenían a vista,
Por eso digo que 2 son casualidades, 3 ya no son casualidades. Yo no lo sé, yo me limito a contar y a decir y trasladar todo lo que yo tengo como información. Yo no estuve en esa reunión, ni siquiera fui testigo de que se produjera, con lo cual no puedo decir nada, pero sí es verdad que la información circuló hasta que de repente desapareció. Ahora ya pones en la red alguna palabra clave, en Google y tal, y no aparece absolutamente nada sobre esa reunión. Otra de las cosas que también quería preguntarte, porque yo, claro, me entero de las cosas y yo, bueno, te lo comento, yo hice una llamada al Hotel Atrio, pregunté por la reunión que había mantenido allí el señor Emilio Botín y el señor Rubalcaba, y me dijeron que no me podían dar detalles de los clientes. Entonces yo lo único que pedí es que quería si me podían alquilar la misma sala donde habían estado ellos reunidos. Y efectivamente, pues la chica me dijo que sí, que habían estado, y me dijo el nombre de la sala donde habían estado reunidos. Yo esa conversación la grabé y la tengo guardada, que la tengo que buscar porque, bueno, a veces guardo tantas cosas y después me encuentra, pero la tengo. Por eso te decía que 2 son casualidad, 3 ya no es una casualidad. Pero también hay otra cosa que me llama mucho la atención, porque si no he hecho mal mis deberes, creo que todo comienza en Estados Unidos porque Afinsa cotiza en bolsa en Estados Unidos, ¿no? Bueno, sí, Afinsa no era una empresa menor. Afinsa realmente era una multinacional. Tenía muchas empresas a nivel internacional, pero además tenía una filial. Afinsa era la matriz de una filial Scala Group, que cotizaba en el índice Nasdaq de la bolsa norteamericana. Y creo que había algún hacker intencionadamente que quería destruir que cayeran las acciones de esta empresa para así poderse hacer con la empresa algún familiar de Emilio Botín. No, esta información yo no la tengo de esa manera, Yo los hechos tal y como yo los tengo constatados es que efectivamente desde el año 2004 empezó a sufrir, incluso alguno antes ya, ¿no? Pero desde el 2004 fundamentalmente Scala Group empezó a sufrir ataques de lo que se conoce como inversiones o compra de acciones a corto en descubierto. Si me das un minuto explico Sí, por favor. Que es esto, no es fácil explicarlo, pero voy a intentar para no liar demasiado a la audiencia, ¿no? Es una práctica la de comprar acciones a un precio pensando que van a bajar esas acciones y después las puedes vender al precio que ha bajado la acción y hacer tú una ganancia con esa diferencia. Y otra cosa es la práctica de no
Yo había sentido el rumor, no sé si es cierto o no, de que este señor que vino tenía que ver algo de amistad, no sé si con un hijo o con una hija de Emilio Botín. A mí no me consta. Esa parte que a ti te puede haber llegado, a mí, sinceramente, no me consta. Y otra de las cosas que también me llama mucho la atención es que si viene este señor por una denuncia, ¿cómo es que no se ha rectificado después en la denuncia? Porque tú cuando pones una denuncia te llaman del juzgado para ratificarte en esa denuncia y creo que no hay ninguna ratificación por parte de este señor. No que yo tenga constancia. Porque en realidad es que la denuncia no debería haber sido admitida. De hecho, en el informe de licencias previas que yo pude ver en una visita que hice a la Audiencia Nacional, consta como que esa denuncia en realidad no se podían hacer eco de ella, porque es un ciudadano norteamericano, porque no tiene intereses en la fianza, porque no es cliente, porque, en fin, toda esta cuestión. Pero en cambio ahí estaba incluido el documento, por lo cual... Un documento que, como tú bien has dicho, no se puede incluir porque para poner una denuncia en España tienen que ser tres requisitos. Efectivamente, no los cumplen porque o no los cumplían porque es ciudadano norteamericano. Efectivamente, no tiene nacionalidad española, no tiene carnet de identidad española, no reside en España. Tampoco tenía intereses, porque fíjate, de haber sido cliente de Afinsa, bueno, pues como cliente de Afinsa, pero es que este señor ni era cliente de Afinsa, ni era cliente de Scala, y la denuncia atacaba furibundamente a Afinsa. Pero es más, este señor se ha sabido, yo lo sé, está constatado, que es un hedge fund, y que efectivamente este señor trabaja para una gestora de fondos que abiertamente y manifiestamente se sabe que estaba comprando en descubierto contra Scala en Estados Unidos. De manera que el vínculo contra Scala en Estados Unidos y contra Finsa en España, esta especie de pinza, yo la veo como bastante clara, ¿no? A tenor de los hechos y a tenor de esto que estamos hablando. Hombre, yo lo que veo a lo largo de todos los años, del tiempo que ha pasado y de las investigaciones que he podido hacer y documentos que he visto, que aquí habría un interés por parte, pues bueno, de tanto de alguna entidad bancaria como por parte del propio gobierno que supuestamente, y digo supuestamente porque no estaba presente el día que entraron en una pinza, llevaban unas bolsas negras pensando que iban a encontrar dinero negro. Y digo esto porque en aquella época el Partido Socialista tenía un agujero enorme dentro de las arcas del gobierno español. Bueno, el Partido Socialista lo que hizo fue tener, pues creo que unos meses antes de la intervención, una condonación de deuda importante por parte de los grandes bancos. Eso sí es cierto. Como partido que es, pues bueno, los bancos les financian, en fin. Bueno, pues Santander, BBVA y la Caixa, creo también, les condonaron una cantidad importante. La deuda que tenían se la condonaron. Hombre, eso entraremos en otro debate otro día, pero es que los bancos no pueden financiar ni, dejar préstamos a este tipo de esta forma de partidos para después condonárselo. Lo que sí hacen realmente es comprarlos para que estén a su servicio después y hagan lo que los grandes bancos, las entidades quieran. Pero bueno, esto no es el tema que nos trae hoy, sino el tema de hoy es Afinsa. Y otra de las preguntas que a mí me llama mucho la atención es que a pesar de que hay sentencias que dicen que los sellos son de los afectados y que se les haga entrega de esos sellos, los administradores concursales se niegan por activo o por pasivo a entregarle los sellos a los afectados, aquellos que los han reclamado. Yo voy a precisar, no se niegan, no pueden negarse, porque hay una sentencia de la Audiencia Provincial, que es el órgano civil superior al juzgado de primera instancia donde se está viendo el tema, juzgado mercantil número 6, no se pueden negar a hacerlo. Lo que sí están haciendo es poner muchas trabas, muchas dificultades, procesos muy largos para todo, dejar pasar el tiempo. Llevamos ya pues más de 2 años con una filatelia que estaba perfectamente clasificada, porque además no es que lo digo yo, es que ellos en un informe que enviaron a su señoría, al juez, de estos informes que ellos tienen que
demorando tanto en entregarnos esta filatelia, que es nuestra. Son dos opciones: o dinero resultante de la venta del patrimonio, de la enajenación de los bienes de la concursada, o filatelia. Los clientes que decidieron y que optaron por el dinero ya han recibido un 5%, un primer 5%, porque hay muchos bienes que todavía no se han podido vender. Gamazo, Anuncio, es decir, Palacio de Gamazo, el Palacio de Anuncio, hay muchas cosas que todavía por la crisis, en fin, por lo que sea, no se han vendido. De manera que se supone que ellos sigan recibiendo más dinero en la medida en que estos bienes se vayan enajenando y se vayan vendiendo. Pero a nosotros, a los clientes que hemos pedido la filatelia, no nos han dado absolutamente nada. Por eso voy. No solo ha recibido la filatelia, que además es que es nuestra, y está clasificada, está ordenada y está lista para ser entregada, pero pues no nos la entregan. Pues eso voy, Mila, porque si tú has pedido la filatelia y no te la han entregado, como tú bien has dicho, a los otros que han querido el dinero ya se lo han entregado, no hay motivo para que no te entreguen la filatelia. Es un retardo malicioso y una apropiación indebida que están haciendo los propios administradores y las personas que están al servicio de los propios administradores. Son cómplices necesarios para llegar al delito de apropiación, de no entregarle a las personas lo que están pidiendo por derecho y con sentencias en la mano que son suyas. Porque yo he llamado a los administradores concursales que no están nunca, son ilocalizables, pero sí he hablado con la gente que está allí y tienen la poca vergüenza. Acuden un día a la semana es cuando ellos van. Sí, pero he llamado durante 7 días y en uno de los 7 días los he localizado. Entonces, una de las cosas que me llama mucho la atención es que los propios trabajadores que están allí, que tienen la poca vergüenza de decir aún encima, como me dijeron, porque yo esto lo tengo registrado, es que la sentencia, nadie ha pedido la firmeza de la sentencia. Mire usted, no hace falta pedir la sentencia, la firmeza. Hay una sentencia y usted está obligado a dármelo y punto. Sin embargo, no lo hacen. ¿Por qué motivo? ¿Y por qué motivo un trabajador da ese tipo de respuestas? Bueno, pues eso habría que preguntárselo a ellos. Evidentemente, como tú bien dices, no tendría por qué tener que exigirse, en este caso a la audiencia provincial, la ejecución de la sentencia. ¿Por qué hay que exigir que se ejecute esa sentencia? Si ya lo han dicho, si ya está la sentencia, bueno, pues se ejecuta y punto, ¿no? Pero ¿por qué lo están demorando? Bueno, cada uno que saque sus propias conclusiones y que llegue a sus propias conclusiones, pero lo cierto y verdadero es que lo están demorando. Yo creo que llegará un momento en el que tendremos que hacer algo, evidentemente, porque a medida que va pasando el tiempo, nuestra filatelia se va devaluando y además los clientes que le hemos pedido, lo que queremos es sacarla a la venta de una manera ordenada, a través de una empresa que se ha creado a este fin, y Corporación Arfi concretamente, y entonces nosotros lo que queremos es que nos permitan, que nos devuelvan lo que es nuestro, punto primero, y punto segundo, que nos permita eso sacarlo de manera ordenada. Pero fíjate que ahora, según las últimas noticias que yo tengo, resulta que lo que han hecho ha sido enviar unos modelos de cartas, que son las que nos van a hacer llegar a los clientes ya, se supone, para entregarnos la filatelia, pues han hecho llegar estos modelos de cartas al juez de lo mercantil, y en la carta de entrega, de recepción de la filatelia, hay un párrafo, por alguna parte, que viene a decir que en el momento en que nosotros recibimos la filatelia, quedamos fuera de la lista de acreedores. Es decir, tendríamos que firmar que ya Afinsa no tiene con nosotros contraída ninguna deuda. Eso no es cierto, eso no lo podemos firmar. Eso es un chantaje en toda regla. Y además eso no es lo que dice la sentencia de la audiencia provincial. ¿Y por qué digo que no podemos firmar esto? Porque nosotros tenemos 3 contratos. El mandato de compra, el mandato de venta y el de depósito. Entonces, si a nosotros nos entregan nuestra filatelia, nosotros podemos hacer valer, porque los contratos no están resueltos, están vigentes, son lícitos, están al día. Nosotros podríamos hacer valer perfectamente el de mandato de venta. Nosotros mandaríamos a Afinsa, daríamos una orden a Afinsa, que era lo que así era como funcionaba, para que nos vendiera la filatelia a terceros. Si Afinsa no encontraba ese comprador, no encontraba terceros
ella misma, ¿no? La empresa. Así era como funcionaba esto. Pero aparte... Genial. Entonces, si ahora nosotros ejecutamos ese contrato, ese mandato de venta, ellos nos dicen, bueno, es que Afinsa ya no existe. Ya bueno, ¿y de quién es el problema de que Afinsa no exista? Desde luego de los clientes no. No, y aparte otra de las cosas que yo ya tengo conocimiento es que ellos ya mandaron en su día una carta modelo para aquella gente que quería que se le devolvieran los sellos. Eso uno. Y por otro lado, también hay que recordar... Ahí no se citaba para nada que las personas que reclamasen su filatelia quedarían excluidos de la lista de acreedores. Eso es una nueva historia que quieren incorporar en estos documentos que han pasado al juez para su aprobación. Y es que aparte yo no tengo por qué firmarles ningún papel, ningún documento a ellos. Yo presento un escrito solicitando en base a la sentencia tal que se me haga entrega de mi propiedad, y si en el plazo de una semana o 15 días no me la entregan, yo procederé judicialmente contra ellos por apropiación indebida. Y es así, no es que la gente tenga que asustarse y firmar cosas que no tienen que firmar, porque además la gente que firma ese tipo de cosas se podía invalidar porque la firma bajo el temor y presión y coacciones, porque eso se entiende como una coacción hacia la gente. Pero yo quería llegar aún más allá, porque aparte la gente no solamente ha perdido sus sellos, su inversión, sino aquel dinero que tenían que percibir por tener, pues... las plusvalías, claro. La revalorización de la filatelia y lo que hubieran sido las plusvalías a lo largo de estos casi 9 años, claro que sí. Entonces, ese es otro dinero que también tienen que recuperar los afectados, pero aún voy más allá, que en el momento que hicieron la intervención de Afinsa, había dinero para seguir haciendo. Si hubieran hecho la intervención como se suele hacer, porque a veces se hace por un administrador y que tiene que sacar la empresa adelante, cosa que aquí no fue sacar una empresa adelante, aquí fue hundir a la empresa porque interesaba a ciertos políticos, como he dicho antes, y a ciertos banqueros. Que se entiende que un administrador concursal es para sacar una empresa que esté en crisis adelante, ver las viabilidades que puede tener. Sin embargo, con Afinsa no hicieron eso. Con Afinsa la endeudaron creando deudas con la Seguridad Social y deudas con la propia Hacienda, si no me equivoco. Es que además esas deudas que se crearon, porque Afinsa estaba al corriente de todas sus obligaciones, tanto con la Seguridad Social como con la Agencia Tributaria, pero esas deudas que se crearon fue porque el administrador judicial dio orden de suspender todos los pagos, y entonces eso fue lo que posibilitó que después los 3 administradores concursales nombrados por el juez, uno de ellos fuera en representación de la Agencia Tributaria, porque claro, la convirtieron en acreedora. El otro es un abogado y el otro es un economista, que es lo que exige la ley concursal. Un representante de los acreedores, un abogado y un economista. Entonces, como representante de los acreedores, ¿a quién pusieron? A la Agencia Tributaria. A esa señora se la recusó, a Ausbank recusó a esa señora, porque evidentemente la Agencia Tributaria instó la intervención y no podía ser administradora una persona en representación de la Agencia Tributaria. Es como poner al lobo a guardar a las ovejas, ¿no? Entonces, la recusación la aceptó el juez, apartaron a esta señora de la Agencia Tributaria y en su lugar pusieron a una representante de la Seguridad Social, que es la otra institución, el otro organismo, que contrajo deuda porque el administrador judicial dejó de pagar los impuestos. De manera que tires por donde tires, el 15 de mayo San Isidro. O era la Agencia Tributaria o era la Seguridad Social, pero lo que está muy claro es que no ha habido un administrador judicial en representación limpia, transparente y en fin, por intereses directos de los propios clientes o trabajadores, que somos, pues entre unos y otros, pues eso, cerca de 200.000. Y mi pregunta es, ¿dónde estaban los abogados de estos señores para ver que se estaban vulnerando los derechos de los afectados? Porque creo que hay asociaciones y creo que hay abogados que se dan de gran renombre y que después a las pruebas me remito, dejan mucho que desear, como el nombre que venden, que es una cortina de humo, que esa es mi opinión. Porque te digo, porque tenía que haber un representante de los afectados, que no hay, porque no podía ser la Seguridad Social porque tiene intereses contrapuestos. Exactamente igual que los tenía la Agencia Tributaria, pero ya la Seguridad Social no la recusó nadie.
Lo que sí creo, y eso los jueces se suponen que tienen conocimientos de leyes, pero el señor juez del mercantil número 6 deja mucho que desear, porque sabiendo que no hay nadie, y lo sabe, porque no puede decir que no lo sabe porque hay escritos presentados, se han mantenido reuniones con él, sabiendo que se estaban vulnerando los derechos de los afectados, como este señor no nombró él un administrador concursal en defensa de los afectados. Que lo podía hacer, ¿eh? Que lo podía hacer. Es decir, era su prerrogativa, de la misma manera que se nombró a la representante por parte de la Seguridad Social, se podría haber nombrado a un abogado en representación de los clientes, pero se optó por nombrar a esta señora. Sí, pero bueno, no tiene explicación la dejadez de los abogados, que tenían que haber luchado por ello y haber exigido al juzgado que se nombrase un administrador concursal en favor de los perjudicados. Y en este caso la responsabilidad también es parte de los abogados que no lo han hecho. No solamente del juez, sino también de la administración y de los propios abogados y de los propios administradores, que sabían que estaban incurriendo en un delito de prevaricación. Pues eso es lo que tenemos. Si es así, si ahí ese es el delito, hombre, yo no me atrevería a llamarle delito, pero sí desde luego una maniobra un poco transparente, porque esta señora está validada, porque efectivamente es acreedora, la Seguridad Social es acreedora, pero caramba, hay 192.000 clientes, ¿no? No se podría haber nombrado un abogado en representación de estos clientes que han sido expoliados directamente por esta intervención, por este concurso de acreedores. Yo recuerdo, Mila, te voy a hacer recordar una vez que viniste a Vigo a una conferencia que estaba uno de los que hizo la ley de mercantil. Ajá. No sé si te recuerdas. Este señor, cuando estaba hablando y se le explicó y escuchó de creo, si me recuerdo mal, de Juan Antonio Cano, cómo había sido todo, este señor, el comentario, porque yo me quedé mucho con el comentario que hizo, fue que la ley lo que es la ley mercantil para la concursal, que está mal aplicada en este tipo de empresas. Pues evidentemente, es decir, yo creo, no sé si habrá habido después concursos en cuanto a personas, seguro que no, pero en cuanto a dinero, es decir, a capital, probablemente haya habido después concursos de mucha magnitud, ¿no? Pero creo que fue el primer concurso del calibre que estamos hablando, es decir, entre Foro y Afinsa teníamos los concursos entre los dos medios independientes, Afinsa 192.000, un quebranto patrimonial que no es tal, que ya se está demostrando que no es tal, pero que ascendía a 2.800 o 2.200, yo no sé, las cifras ya son mareantes, millones de euros, es decir, el calibre era tremendo. Entonces, la ley concursal no estaba preparada para cosas de esta magnitud. Pero yo, que soy un poco maliciosa, yo me malicio, que la ley concursal se aprobó pues con relativamente poco tiempo antes de la intervención de Afinsa. Para mí que esa ley se hizo específicamente para lo que después iba a venir. Otra de las cosas que a mí me llama mucho la atención es la desfachatez que tienen los administradores concursales a la hora de decir que el valor de los sellos está aumentado y que no es el valor real. Y sin embargo, yo sé que hay un informe, una subasta que se hizo fuera de España, no recuerdo si fue en Alemania o en Bélgica, donde se dice que a pesar de la crisis, a pesar del revuelo todo que ha habido en España con Afinsa y Foro Filatélico, los sellos vendidos, el lote vendido en la subasta, alcanzó por encima del valor del catálogo un 40% del valor, por encima del valor catálogo. Entonces, sí, esa fue una subasta que se llevó a cabo en la Galería Keller de Alemania, efectivamente. Y creo recordar que ya van pasando los años, ¿no? Y las cifras al final se vuelven algo borrosas, pero creo recordar que efectivamente esa cantidad que tú apuntas es como bastante exacta a la que se alcanzó como remate final en la subasta de esos lotes filatélicos, un 40% por encima de su precio de catálogo. Entonces, ¿de dónde sacan estos señores que el valor esté inflado o que no sea el valor real? Sin olvidar que cuando uno compra una mercancía, lo que sea un SEO, sea un cuadro, sea una joya,
sea una rueda, por ponerte un ejemplo. Yo puedo tener una figura rota, pero que es antigua, o que no es antigua, y tú vienes, me la ves. A mí me la has podido regalar como me ha podido costar 5 euros. Y tú te encaprichas porque te gusta esa pieza que yo tengo, y tú me ofreces hasta 20.000 euros. Si yo te la vendo por 20.000 euros porque me has hecho una oferta que para mí es sustanciable, y yo pago mis impuestos, esa figura adquiere ese valor. Por eso no quiere decir que yo haya inflado el valor o que te esté estafando, porque yo tengo mi propiedad, es mía, soy yo quien decido cómo la vendo o no la vendo, si la quiero vender. Y si llega un caprichoso y me da 20.000 euros por ella, yo soy libre de venderla, pagando mis impuestos. Esa propiedad que se ha vendido, ese objeto adquiere ese valor. Entonces no sé de dónde estos señores han sacado que se estaba inflando los precios. Bueno, esto a donde tú apuntas es efectivamente a que una cosa es el valor de algo y otra es el precio, ¿no? El valor se lo da el comprador a la cosa, es decir, yo te puedo ofrecer a ti efectivamente una millonada por un objeto que en realidad tiene un precio pequeño o en fin ínfimo, pero tiene, por ejemplo, un valor para ti sentimental tremendo, y entonces tú no lo vendes. O sí lo vendes por un precio que a otro le puede parecer desorbitado. ¿Pero por qué? Porque el valor es subjetivo. El precio es objetivo. Esto vale 5 euros. Pero ¿cuál es o sea, esto cuesta 5 euros. Pero ¿cuál es el valor que se le da a esta cosa por la que yo he pagado 5 euros? Vaya usted a saber. El que le dé el comprador que se quiera hacer cargo de él, ¿no? Y si lo puede pagar, como tú bien dices, está en su derecho y no hay estafa, porque va a haberla. Esa es la ley de la oferta y la demanda. Estamos en un mercado libre, ¿no? La economía funciona así. Pero la cuestión de la valoración de la filatelia, en un 10% de lo que figura en sus precios de catálogo, se hizo, pero no porque se hiciera así de aquella manera, que no. Es que se llamó a unos pseudoperitos, que de peritos no tienen nada, son comerciantes filatélicos de la Plaza Mayor de Madrid, donde se ponen puestecitos para vender sellos los fines de semana. Pues se llamó, me parece que fueron 4, se buscó a estos 4 señores y se les dijo que ellos iban a ser los encargados de valorar la filatelia de Afinsa. Entonces, al final determinaron entre unos y otros que la filatelia de Afinsa valía un 10% de su precio de catálogo. Bueno, pues mira, yo lo que estamos hablando me parece muy interesante y me gustaría poder volverte a entrevistar dentro de unas semanas para seguir hablando del tema, porque tengo muchas más preguntas que hacerte, pero el tiempo se me está acabando en estos momentos. Entonces, si a ti te parece bien, te volveré a llamar. Entre 2 o 3 semanas te llamo y volvemos a hablar del tema. ¿Te parece bien, Mila? Encantada, porque además no tenemos oportunidad, nadie nos brinda un micrófono, ni un estudio de televisión, ni una columna en un periódico para poder contar lo que está pasando, ¿no? De manera que yo te agradezco mucho en nombre propio y en nombre de los clientes que nos des esta oportunidad, y mientras te pueda ser de ayuda y te pueda aportar la información que tú necesitas, pues cuentas conmigo, claro que sí. Bueno, pues yo te emplazo para que nos volvamos a encontrar y poder hacerte de nuevo otra entrevista haciéndote muchas más preguntas, porque se me han quedado muchas preguntas en el tintero, de verdad, mira, porque hay mucho tema y muchas cosas que seguramente que a la gente les interesaría saber hasta dónde llega todo esto. Hay 9 años